Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video en el que hablamos de impulso y cantidad de movimiento. Antes de empezar es necesario aclarar que este tema constituye en principio otro atajo a las leyes de Newton que estaremos usando principalmente para trabajar casos de colisiones y también es el punto de entrada para empezar a quitar la restricción que hemos dado a muchos, que hemos estado trabajando hasta el momento en el que los objetos los tratamos como partículas puntuales. A partir de lo que veamos en este capítulo vamos a empezar a tratar los objetos como en realidad son, y es la colección de un gran número de partículas y que finalmente eso termina en que tienen un volumen. Listo. Muy bien. Impulso y cantidad de movimiento. Entonces, para arrancar con este tema, debemos arrancar desde la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza total es igual a la masa por la aceleración de un objeto. ¿Sí? Esta es la fuerza total actuando sobre un objeto, esta es la masa del objeto y esta es la aceleración del objeto. Ahora, por cinemática sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, de manera que la segunda ley de Newton se podría escribir así también. Y como normalmente en nuestros problemas la masa es constante, entonces yo podría incluirla dentro de la derivada y escribir la segunda ley de Newton así. Bien, esto abre la puerta a hacer una nueva definición que es lo que vamos a llamar de ahora en adelante la cantidad de movimiento, o que también en algunos textos o en algunos libros se llama momento. Bien, que vamos a anotar con la letra P minúscula, que es un vector y que se define como el producto entre la masa y la velocidad. Fíjense que esta operación de acá es un producto por escalar en el que estoy cogiendo un vector y multiplicándolo por un número que siempre es positivo porque la masa siempre es positiva, de manera que este momento, el vector P es un vector que siempre irá en la misma dirección que el vector velocidad. ¿Listo? Ahora, la extensión de P con respecto a la extensión del vector velocidad, pues depende de la masa. Pero el vector cantidad de movimiento es un vector que va siempre en la misma dirección de la velocidad. Con esta definición de cantidad de movimiento, entonces yo puedo reescribir la segunda ley de Newton de la siguiente manera. Como que la fuerza total es igual a la razón de cambio con el tiempo de la cantidad de movimiento. Bien. Y pues esta formulita es importante porque así fue como Newton originalmente la expresó. Esta es la forma original de la segunda ley de Newton de acuerdo a su autor. Y lo que nos dice de nuevo es que la fuerza total es la que marca o la que determina cómo cambia la cantidad de movimiento de un objeto con el tiempo. Muy bien. Ahora, con esta formulita podemos entrar a hacer una nueva definición haciendo un pequeño truco matemático. Y entonces vamos a definir una nueva cantidad que vamos a llamar de ahora en adelante el impulso. Y que vamos a anotar con la letra J mayúscula. ¿Listo? En esta sección J mayúscula significa impulso. Y para definirlo, pues simplemente vamos a partir de la segunda ley de Newton, escrita en términos de la cantidad de movimiento. Y vamos a ver esta división, o esta derivada como una división. De manera que yo puedo partirla y escribir esto como la fuerza total por dt es igual a dp. Bien. Cuando yo veo esto, entonces se me ocurre integrar a ambos lados porque tengo diferenciales a ambos lados, y vamos a integrar entre un tiempo inicial y un tiempo final, y como los límites de integración deben corresponder, vamos a integrar entre una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final. Listo, fíjense que aquí en esta integral este dt es la variable de integración en este lado, mientras que dp
la cantidad de movimiento es la variable de integración en este otro lado. Por eso aquí los límites son cantidades de movimiento, mientras que aquí los límites son tiempos. Pero tienen que corresponder t final y cantidad de movimiento final, y t inicial y cantidad de movimiento inicial. ¿Listo? A la parte izquierda de la integral le vamos a dar el nombre de impulso. Entonces, ¿cuál es la definición de impulso? J es igual a la integral de la fuerza con respecto al tiempo. Bien, esta es nuestra integral de impulso y es una definición. Bien, ahora sabemos, mirando a la parte derecha de la integral, que el impulso debe ser igual a esta integral de la cantidad de movimiento, pero pues esta integral es muy sencilla. Si ustedes integran aquí dp, pues la integral de dp es simplemente p, y en estos límites de integración esto nos da p final menos p inicial. ¿Listo? De manera que podemos resumir esto un poco diciendo que el impulso, que se define como la integral entre t inicial y t final de la fuerza, es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Bien, en donde recuerden que este cambio siempre se va a definir como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Bien. Y esa es entonces la definición de impulso. Y podemos empezar a hacer algunos cálculos sencillos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una piedrita aquí y que la velocidad inicial de la piedrita es de 2 metros sobre segundo hacia arriba. Démosle una masa a la piedra, qué sé yo, unos 300 gramos. Y la pregunta es, ¿con qué velocidad se mueve la piedra con qué velocidad se mueve la piedra después de 5 segundos? ¿Listo? Y la única suposición es que la única fuerza que actúa sobre la piedra es la fuerza de la gravedad, es su peso, es un movimiento de caída libre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo aplicaríamos lo que estamos definiendo? Pues yo calculo, por un lado voy a calcular el impulso. Listo, entonces yo sé que el impulso, que es un vector, o que esto es vectorial, y para eso entonces quiere decir que yo debo definir un eje. Entonces vamos a definir el eje Y hacia arriba. El impulso es igual a la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final de la fuerza total multiplicada por dt. Bien, ahora en nuestro ejemplo específico vamos a suponer que el tiempo inicial es este tiempo en el que arrancamos, es decir, vamos a poner el 0 aquí. Queremos calcular la velocidad de la piedra 5 segundos después de la fuerza. Entonces la fuerza es la masa de la piedra por la gravedad, pero aquí nos toca tener en cuenta la parte vectorial. Perdón, yo escribo esto de nuevo. La velocidad es, la fuerza es menos mg en dirección j. ¿Por qué? Pues porque si yo grafico la fuerza sobre la piedra, ese es un vector que va hacia abajo por dt. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso es bastante sencillo porque la fuerza es constante, yo la puedo sacar de la integral, entonces esto me da menos mg dirección j multiplicado
por la integral entre 0 y 5 segundos de dt. Y esta integral pues es simplemente t, que son 5 segundos, o sea que eso me va a dar mg por 5 segundos negativo en dirección j, que corresponde a 14,7 kilogramos metros sobre segundo. Para esto no vamos a definir una unidad nueva. La unidad de impulso, igual que la unidad de cantidad de movimiento, es simplemente kilogramo metro sobre segundo. Listo. Ahora, por el resultado anterior, yo sé que el impulso, que calculamos como menos 14,7 kilogramos metros sobre segundo en J, debe ser igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y como me están preguntando es la velocidad final de la piedra, pues lo que me interesa es conocer cuánto vale su cantidad de movimiento final. Pero para eso necesito calcular también la cantidad de movimiento inicial. Pero fíjense que esa nos la dan. Yo sé que la cantidad de movimiento inicial es igual a la masa por la velocidad inicial, y eso nos da 0,3 kilogramos multiplicado por la velocidad inicial de la piedrita, que son 2 metros sobre segundo positivos en J. Listo, que eso nos da un total de 0,6 kilogramos metros sobre segundo en J. Bien, listo. Entonces, ahora utilizamos este resultado de acá para despejar la cantidad de movimiento final, y eso nos dice que la cantidad de movimiento final de la piedra tiene que ser igual a el impulso más la cantidad de movimiento inicial, o sea que eso nos da menos 14,7 kilogramos metros sobre segundo en J más 0,6 kilogramos metros sobre segundo en J. Esto nos da menos 14,1 kilogramos metros sobre segundo en J. Ahora, no me están preguntando la cantidad de movimiento, me están preguntando la velocidad. Entonces yo simplemente digo la velocidad final es igual a la cantidad de movimiento dividida la masa, y entonces finalmente obtenemos una velocidad final de menos 47 metros sobre segundo en J. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que después de 5 segundos, fíjense el signo menos de la velocidad, quiere decir esto, que después de 5 segundos esta pelotica o esta piedra ya subió al punto máximo, ya bajó, y en ese instante tiene ya una velocidad de menos 47 metros sobre segundo hacia abajo. Bien, entonces fíjense que es otra forma alternativa de mirar los problemas. Calculamos primero el impulso con la integral de la fuerza con respecto al tiempo. En este caso la integral es bastante sencilla porque la fuerza es constante. Calculamos el impulso y tenemos la cantidad de movimiento inicial, que la podemos sacar a partir de los datos que nos dan, y calculamos directamente la cantidad de movimiento final. Como lo que nos pidieron fue la velocidad, pues tenemos que dividir la cantidad de movimiento entre la masa y obtenemos entonces el valor de la velocidad. Podemos también hacer el proceso contrario, es decir, podemos calcular la cantidad de movimiento y preguntarnos el impulso. Supongamos con otro ejemplo.
que en un tiempo inicial cierta pelota se dirige hacia ustedes con una velocidad de, pongámosle, unos 2 metros sobre segundo, y tiempo después ustedes patearon la pelota. Vamos a ponerle piso a esto. Tiempo después ustedes patearon la pelota y la devuelven mucho más rápido, digamos a 20 metros sobre segundo. Bien. Y la pregunta que les voy a hacer es: ¿cuál es el impulso realizado a la pelota? Bien, pongámosle aquí un valor de masa. No sé exactamente cuál es la masa de un balón, pero digamos que es de 1 kilogramo. Bien, de nuevo, como todas estas cantidades son vectoriales, es siempre muy importante definir una dirección. ¿Listo? Entonces vamos a definir el eje X positivo hacia allá y vamos a calcular la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final de la pelota. Entonces, la cantidad de movimiento inicial es igual a la masa de la pelota por la velocidad de la pelota, que de acuerdo a la definición de nuestro eje de coordenadas es menos 2 metros sobre segundo en i. La cantidad de movimiento final entonces nos da la masa de la pelota multiplicada por la velocidad, que son 20 metros sobre segundo, pero en dirección, en dirección positiva del eje X. Muy bien. Ahora, cuando yo calculo el impulso, no conozco las fuerzas, no conozco nada de eso, pero yo sé que el impulso tiene que ser igual al cambio en la cantidad de movimiento. Entonces yo puedo proceder a hacer esta resta. Bueno, tomemos los valores aquí. Esto nos da menos 2 kilogramos metros sobre segundo en i, y esto nos da 20 kilogramos metros sobre segundo en i. Y cuando yo los resto, entonces obtengo 20 kilogramos metros sobre segundo en i menos 2 kilogramos metros sobre segundo en i, y eso nos da 22 kilogramos metros sobre segundo. Bien. Y ese es el impulso que recibe la pelota en esa interacción. Bien, fíjense que no tuve en cuenta las fuerzas, simplemente sé que ese es el impulso. Bien, ahora en lo que viene vamos a utilizar esta teoría sobre todo para describir colisiones. Entonces, supongamos por ejemplo que tenemos aquí dos objetos, los que sea, que van a colisionar. Entonces ellos se acercan hasta cierto punto. Fíjense que aquí todavía no interactúan, aquí todavía no interactúan, pero aquí ya interactúan, ya empiezan. Normalmente en una colisión los objetos se van a deformar un poco, eso depende del material, depende de qué tipo de material es uno, qué tipo de material es el otro, y finalmente colisionan. Y bueno, después de la colisión pueden ocurrir varias cosas que después vemos, pero colisionan. Bien, ahora si yo miro cuál es la fuerza de colisión en función del tiempo en este choque, realmente eso es un problema complejo, porque la fuerza depende de toda esa deformación y eso es difícil de describir. De manera que yo lo único que sé, o en general, es que la fuerza aparece en el tiempo inicial, que es el punto en el que estos dos objetos entran en contacto, y desaparece en el tiempo final, que es el punto en el que los dos objetos dejan de estar en contacto, o en el momento en el que la colisión termina. En este caso, el impulso, que es la integral de la fuerza con respecto al tiempo, pues corresponde a esta área sombreada bajo la curva. Bien,
¿Qué aproximación vamos a hacer de ahora en adelante para tratar un poco mejor estas fuerzas de contacto? Vamos a suponer que la fuerza de contacto o la fuerza de colisión es una fuerza constante. Si esa fuerza es constante, entonces cuando yo grafique la fuerza en función del tiempo, pues va a ser una fuerza que aparece aquí en el tiempo inicial y que desaparece aquí en el tiempo final. ¿Listo? Ahora, esa fuerza constante también me va a producir un impulso que corresponde al área asombrada bajo la nueva curva. Que ahí está. Bien. Ahora, ¿cuál es la condición que yo voy a poner sobre esta fuerza constante? Pues si yo quiero que el efecto sobre estos objetos que están colisionando sea el mismo, independiente de si yo lo describo con la fuerza real, que es complicada, o con la fuerza constante, que es un poco más fácil, pues yo lo que necesito es que el impulso que las dos fuerzas generan sea el mismo. Es decir, yo necesito que el área verde sea exactamente igual al área amarilla. Es decir, el impulso de las dos fuerzas es el mismo. Entonces yo necesito que esta integral sea igual al impulso que hace la fuerza constante, que pues la integral es mucho más fácil. Esto simplemente es un rectángulo. Entonces el área de esto es el valor de la fuerza multiplicado por el ancho del intervalo de tiempo, base por altura. Si eso se satisface, entonces a esta fuerza le vamos a dar un nombre, que es la fuerza media. ¿Listo? ¿Por qué fuerza media? Pues porque matemáticamente corresponde al valor promedio de esta fuerza durante esta colisión. Bien, entonces de ahora en adelante no nos vamos a ocupar mucho de la forma real del impulso con esta fuerza que no conocemos, sino que lo vamos a escribir más bien en términos de la fuerza media. Y entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que el impulso, que es la fuerza media multiplicada por el intervalo de tiempo, debe ser igual a el cambio en la cantidad de movimiento del objeto. O, escrito en términos de fuerza media, yo puedo decir que la fuerza media es igual al cambio en la cantidad de movimiento dividida el tiempo que dura la colisión. Bien, ¿cómo podemos aplicar esto rápidamente? Entonces retomemos nuestro ejemplo del balón. ¿Sí? Aquí hemos visto que el cambio en la cantidad de movimiento del balón es de 22 kilogramos metros sobre segundo. Ahora, supongamos que el tiempo que el balón está en contacto con su pierna fuera de alrededor de 10 milisegundos. Fíjense que esas colisiones, por lo menos, bueno, el tiempo que el balón está en contacto con su pie durante una patada es bastante corto, ¿no? Eso es del orden de milisegundos. Entonces, ¿cuál sería entonces la fuerza media que ejercieron ustedes sobre el balón? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. El impulso es 22. Entonces, para el ejemplo del balón, la fuerza media es igual a delta P, que es el impulso que calculamos como 22 kilogramos metros sobre segundo en I, sobre el tiempo que dijimos que va a ser de 10 milisegundos, o sea 0,01 segundos. Fíjense que esto ya nos da unidades de fuerza y nos dice entonces que la fuerza media en esa colisión es de 2200 newton en I. Bien.
es muy normal que para las colisiones las fuerzas de colisión sean bastante grandes. Fíjense que esta es una fuerza bastante grande. Por eso, normalmente en los problemas que resolvamos en esta sección, usualmente lo que vamos a hacer es despreciar la fuerza de gravedad. Porque en una colisión, la fuerza de gravedad es muy pequeña comparada con las fuerzas que están dentro de la colisión. Tan pequeña que ni siquiera vale la pena tenerla en cuenta. Bien. Ahora, aquí aparece un fenómeno interesante. Supongamos que un carro inicialmente se mueve con una velocidad de 80 km por hora y después de cierto tiempo ese mismo carro se mueve con una velocidad de 0 km por hora. Bien. Definamos el eje X como positivo hacia allá y calculemos el impulso sobre el carro. Para eso vamos a necesitar la masa, que digamos que es de 800 kilogramos. ¿Listo? Entonces, si yo calculo la cantidad de movimiento inicial del carro, eso me da la masa, ¿cierto? Por la velocidad, que son 80 kilómetros por hora en dirección Y. Y yo necesito, obviamente, cambiar las unidades de kilómetros por hora a metros sobre segundo y obtenemos 17.778 kilogramos metros sobre segundo en I. Y esa es la cantidad de movimiento inicial del carro. Ahora, la cantidad de movimiento final del carro, pues es 0. Bien, de manera que el impulso que sufrió el carro, que es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, es igual a menos 17.778 kilogramos metros sobre segundo. Bien. Y ese es el valor del impulso. Ahora supongamos que yo quisiera saber entonces cuál fue la fuerza media que sintió el carro durante esa colisión. Fíjense que para que el carro haya cambiado de su cantidad de movimiento de 17.778 a 0 es porque él interactuó con alguien, sea con el piso o sea con algo con lo que se estrelló o algo con lo que, sí, es básicamente eso, el piso o algo con lo que se estrelló. Entonces supongamos que yo quisiera conocer la fuerza media. Entonces, de acuerdo con esta relación de acá, si yo quiero conocer la fuerza media, yo les debo dar cuánto se demoró esta colisión, es decir, cuánto tiempo pasó entre que el carro se movía a 80 km por hora a que el carro se movía a una velocidad de 0. Y hagamos entonces diferentes ejemplos. Supongamos un caso en el que el carro frena controladamente y esa colisión se demora 30 segundos. Es un freno lento y en 30 segundos yo paso de 80 kilómetros a 0. Supongamos ahora que esa colisión se da en un choque un poco más repentino y ocurre en un segundo. Y supongamos que esa colisión se da en un choque todavía más agresivo, más violento. Imagínense que el carro se estrella directamente contra una pared. Entonces tenemos tiempos de colisión mucho menores. Bien. ¿Qué ocurre en cada caso? Entonces, en el primer caso, la fuerza media es igual a delta P sobre delta T. Recuerden que el cambio en la cantidad de movimiento es esta, menos 17.778. Entonces eso nos da menos 17.778
778 kilogramos metros sobre segundo sobre 30 segundos. Subir aquí un poquito. Y eso nos da alrededor de 593 newton. Y esa es la fuerza promedio que siente el carro en ese movimiento, en esa colisión, 593 newton. Ya vemos ahorita eso que representa. En este caso, la fuerza media, que también es delta P sobre delta T, es igual a menos 17.778 kilogramos metros sobre segundo. Bueno, aquí nos faltó poner el vector. Es una fuerza en dirección de menos I, que es la que lo hace frenar, dividido delta T, que en este caso es un segundo, y entonces la fuerza que obtenemos es pues precisamente menos 17.778 newton. Bien, fíjense que en el caso en el que esa colisión se dé en un tiempo mucho menor, la fuerza resulta mucho mayor que en este caso. Y en el último caso, entonces, tenemos de nuevo que la fuerza media es igual a delta P sobre delta T, y como el delta T es una milésima de segundo, entonces lo que vamos a obtener es que la fuerza es de, aquí me faltó el I, menos 17.778 y 3 ceros más adelante, newtons N. Bien, fíjense que esta fuerza es muchísimo más grande que esta de acá. Y fíjense que el cambio en la cantidad de movimiento en los tres casos es el mismo. Bien, ahora, ¿qué consecuencia tiene esa fuerza? Pues veamos. Si ustedes son, si yo quisiera calcular la aceleración media del carro en ese movimiento, pues entonces simplemente voy a hacer aceleración media es igual a la fuerza media sobre la masa del carro. Listo. Y vamos a calcular la aceleración media en los tres casos. Listo. Para el primer caso, la aceleración media nos da menos 0,74 metros sobre segundo. Aquí falta un cuadrado, que es una aceleración pequeña. Mientras que si reducimos el tiempo de colisión a un segundo, la aceleración es menos 22.2 metros sobre segundo cuadrado, que es una aceleración relativamente grande, es alrededor de 2 veces la aceleración de la gravedad. Mientras que si reducimos el tiempo de colisión a 0,001 segundos, la aceleración media es muchísimo más grande, es 22.200 metros sobre segundo cuadrado, que es una aceleración tranquilamente 2000 veces más grande que la aceleración de la gravedad, y que normalmente una persona, un cuerpo humano, bueno, aquí ya en estas dos, el cuerpo humano ya no está en capacidad de tolerar. Bien, entonces, fíjense, al momento de detener el carro, el tiempo que demora esa colisión es bien importante. Y si se trata de seguridad, es bien importante asegurar que estos tiempos de colisión sean los más grandes posibles. Por eso es que todos los sistemas de amortiguación o de seguridad lo que implican son objetos flexibles que se deformen y que hagan que los tiempos de colisión sean mayores. Bien, es natural que los carros más seguros tengan chasis que sean muy susceptibles a deformarse. ¿Para qué? De nuevo, para aumentar los tiempos de colisión y hacerlos más seguros. Esa es una aplicación directa de esta teoría del impulso, la fuerza media y el cambio en la cantidad de movimiento.